Hola chicos, bienvenidos a mi canal, qué gusto verles por acá. En el video de hoy estaremos determinando el dominio y el recorrido de funciones una vez que conocemos sus gráficos. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que captes aquellas ideas que te serán de gran ayuda. Así que comencemos. Bueno, para analizar estos primeros dos casos que te traigo propuestos en este video, vamos a fijarnos en lo siguiente. Recuerden que estaremos extrayendo acá el dominio de la función y el recorrido de la función, ¿ya? Ahora bien, para el dominio de la función tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a observar el gráfico detenidamente y vamos a fijarnos siempre en los extremos del gráfico. Miren este extremo que está acá y miren este extremo que está acá. Aquí se ve que este gráfico va a tener un origen, pero acá no se puede delimitar dónde termina. En ocasiones, y todo depende de la bibliografía, te sale de esta forma sin tener ese extremo delimitado, o te sale también aquí con una flechita, es decir, te lo puedes topar de dos maneras. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? Cuando está de esta forma y está coloreado, fíjense que está coloreado acá, no como este ejemplo que está acá, que está vacío, quiere decir que tanto el menos 2 como el otro menos 2 que está en Y, el menos 2 de X, el menos 2 de Y, van a formar parte del intervalo, ¿ya? Ahora bien, para el dominio recuerden que no es más que los valores admisibles de la variable o de la ecuación en el eje de las X, ¿ya? Los valores que admite en X, pero lo que vamos a ver en este gráfico es de dónde hasta dónde está dibujado este gráfico en el eje de las X, o lo que es lo mismo de dónde a dónde está proyectado. Vamos a emplear una analogía de la siguiente manera. Imagínense que tenemos un pedazo de metal acá, una barra de esta forma, y esta que está aquí es la Tierra. Acá vamos a poner un foco. Ese foco, si se proyecta, o el sol, como quiera, si proyecta esta barra, una sombra la va a proyectar de aquí hasta aquí. Es decir, en la Tierra la sombra que hará es esta. Por lo tanto, esa proyección es lo mismo que va a ocurrir acá, ¿ya? Es decir, el dominio van a ser los valores que proyecta el gráfico sobre el eje de las X. Los valores que están delimitados desde ¿dónde? Desde menos 2 hasta, vamos a ver aquí qué va a ocurrir, la función es continua, no se conoce el inicio, por lo tanto, el final, perdón, por lo tanto, eso va a continuar, quiere decir que va a ser desde menos 2 hasta más infinito. Entonces, ¿cómo damos el intervalo? Vamos a poner el dominio, serían las X que pertenecen al intervalo menos 2, punto y coma, más infinito. Ahora bien, como son intervalos numéricos y sobre todo números reales, porque esto es una función real, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El menos 2, para incluirlo o no, o sea, el corchete. Recuerda el empleo del corchete. Teníamos que fijarnos si estaba el extremo coloreado o no. Si estaba de esta forma, si estaba coloreado ese extremo, entonces los corchetes que íbamos a emplear eran hacia adentro, ya en el extremo. Ya si inicia con ese valor, sería este corchete. Si termina con este valor, entonces sería este corchete. Ahora, si está sin colorear, los corchetes irían hacia afuera, es decir, le estaría dando la espalda al número. En este caso, como el dominio lo vamos a dar en el eje de las X, él va a iniciar en menos 2. Quiere decir que como está incluido, manejamos el criterio de que el menos 2 forma parte del intervalo. Y siempre, sea cual sea el inicio o el más infinito o el menos infinito, nunca se van a incluir. Entonces lo que vamos a hacer es que el corchete aquí iría hacia afuera. Bueno, este es el dominio de esta función. Para determinar el recorrido de la función, empleemos también otra analogía, y es la siguiente. Imagínense que ahora tenemos el foco de este lado, ¿ya? Tenemos el foco de este lado y la barra vamos a ponerla aquí y lo quiero proyectar sobre una pared. La sombra que ese foco va a hacer, ¿ya? Imagínense que la sombra que ese foco hará sobre la figura que estamos proyectando, o la barra que estamos, llegará desde ¿dónde? Desde aquí hasta acá. Es decir, esta será la sombra que él va a proyectar. Ya, esta es la barra y esta es la sombra que se va a proyectar.
Ahora bien, es lo mismo que va a ocurrir acá. ¿De dónde hasta dónde? Imaginemos que vamos a poner un foco de este lado. ¿De dónde hasta dónde? Él va a proyectar una sombra, al igual que acá. Es decir, él está proyectado sobre todo el eje Y. Pero ¿dónde inicia el gráfico? Inicia en -2. Por lo tanto sería desde -2, como ven, aquí sigue hasta más infinito. Entonces sería nuestro intervalo. Las Y que pertenecen al intervalo -2, punto y coma, más infinito. Ahora el corchete del -2 también, si está incluido este extremo, iría hacia adentro y el del más infinito iría hacia afuera. Ahora bien, vamos a analizar esta segunda función. Ya esto es una función que no es continua, ya es por intervalos o por tramos. Ya, ahora bien, para el dominio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dominio también de esta función, llamémosla función f igual, y vamos a plantear lo siguiente. Vamos a observar, miren, que la sombra de este gráfico, de dónde hasta dónde está proyectada, o el gráfico de dónde a dónde está proyectado en el eje de las X, está proyectado en el primer intervalo desde -4 hasta -1, pero tiene un segundo intervalo y inicia en 1 y acá próximo al 4. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que el -4, como está sin colorear, no va a formar parte del intervalo. Es decir, el próximo real que inicia sería -3,99999, muy próximo al -4, pero no puede ser el -4. Entonces, ¿cómo delimitamos esto acá? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos quedarían las X que pertenecen al primer intervalo. ¿De dónde a dónde llega la proyección? Miren que es todo esto lo que se está proyectando. Todo este tramo que está aquí, ¿ya? La proyección llega desde -4, punto y coma, -1. El corchete del -4, manejamos acá el criterio que te había puesto inicialmente. Si ese extremo no está coloreado, quiere decir que el -4 no va a formar parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con el corchete? El corchete le va a dar la espalda al -4. Ahora, analicemos el -1. Siempre en X, recuerden, si el dominio, estamos dando el dominio, es en el eje de las X. Ahora bien, el -1. El -1, miren aquí el gráfico como está coloreado aquí este extremo. Entonces quiere decir que el -1 sí lo vamos a incluir. Por lo tanto, aquí estaremos empleando este corchete que está acá. O sea, abrazando a ese extremo. Pero, como ven, hay otro intervalo donde está proyectado el gráfico. Miren que el gráfico está proyectado en el eje de las X. Todo este intervalo, desde donde llega hasta donde llega, él llega desde 1 hasta 3.9999 próximo al 4, pero no es el 4, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no es el 4? Porque miren que no está incluido, es decir, ahí hay un punto crítico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo unido. Recuerden las operaciones con conjunto, la unión. Unido al intervalo 1, punto y coma, 4. Primero vamos a poner los extremos. Luego vamos a manejar el criterio de los corchetes. Si está el 1 y está incluido, el 1 está incluido, quiere decir que el corchete irá abrazando al 1. Ahora el 4, como el 4 no está incluido, entonces el corchete le dará la espalda aquí al número 4. ¿Ya? Ese es el dominio. Te repito, dos intervalos. Primer intervalo desde -4 hasta -1. Segundo intervalo desde 1 hasta 4. Aquí el -4 no se incluye porque está sin colorear. El -1 sí se incluye. Aquí el 1 se incluye porque está coloreado el extremo. Y acá el 4 no se incluye porque está sin colorear ese extremo que está acá. Vamos con el recorrido de esa función. Recorrido de esta función. Para el recorrido vamos a emplear las Y que pertenecen al intervalo. Vamos a fijarnos. Si aquí veíamos que el recorrido no era más que la proyección del gráfico sobre el eje de las Y, es decir, de dónde hasta dónde él está dibujado en el eje de las Y. Miren algo. Si yo me fijo y pongo un foco acá, este gráfico se va a proyectar en todo el eje Y a partir de dónde? Desde -3 medios. Miren que aquí hay gráfico, al igual que por acá. Miren, hay gráfico, no hay ningún espacio vacío aquí en Y. Pero aquí no es que termina acá la proyección, porque este se deja de proyectar aquí, pero este continúa por acá arriba proyectándose en Y. ¿De dónde a dónde nos quedaría nuestro gráfico o nuestro recorrido? Nos quedaría desde -3 medios,
menos 3 medios. Recuerden algo, que siempre se va a dar de menor a mayor. Si van a dar el recorrido, denlo de abajo hacia arriba. Si van a dar el dominio, denlo de izquierda a derecha. Entonces aquí nos quedarían menos 3 medios, porque es todos estos valores que se están proyectando. Miren, todos estos valores, no hay espacio vacío, todo el gráfico lo está cubriendo. Ya, mírenlo, hasta aquí, sigue, hasta aquí. Un valor próximo aquí al 3. Ahora, ¿qué pasa con el menos 3 medios? Ya, que está incluido. ¿Y qué pasa acá con este otro extremo? Que el otro extremo sería 3. Ahora, los extremos, si está incluido, ¿qué hacemos acá? Utilizamos corchete adentro. Pero miren aquí qué pasa con el 3. Si aquí no está coloreado, entonces lo que vamos a hacer es que el corchete le va a dar la espalda. ¿Ya? Y hasta aquí el ejemplo 1 y 2 de la determinación de dominio y recorrido de estos gráficos. Pasemos a los siguientes ejemplos, que estaremos compartiendo otras ideas. ¿Ya? Bueno, analicemos los siguientes ejemplos. Acá vemos que si empezamos a proyectar este gráfico sobre el eje de las X para determinar el dominio, vamos a ver que si analizamos este extremo no está delimitado, por lo que este extremo continúa, ¿no? Ahora bien, esa continuidad, ¿de dónde viene? Viene desde menos infinito, él se está proyectando sobre todo el eje X, y vamos a detenernos aquí a observar. Miren algo, aquí este punto está sin colorear, pero este punto que está acá arriba está coloreado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el gráfico, a pesar de que este no esté incluido, este sí lo va a estar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el gráfico se va a seguir proyectando, no va a perder esa continuidad en el eje de las X, ¿ya? Entonces va a seguir proyectándose, ¿hasta dónde? Como no está delimitado el extremo, entonces él va a seguir aquí con esa tendencia hasta el más infinito, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, pueden decir que el dominio van a ser todas las X que pertenecen a los reales, es decir, o los reales. Se proyecta desde menos infinito hasta más infinito. Todo sobre todo el eje real, ¿ya? Vamos a analizar el recorrido. El recorrido es, ¿de dónde lo vamos a dar? Se recuerda siempre de abajo hacia arriba estaremos dando el recorrido. Y es la proyección del gráfico sobre el eje de las Y. Miren, este gráfico, como viene desde menos infinito, él se viene proyectando sobre todo este eje, se proyecta hasta aquí, un valor próximo ¿a quién? Al 1, ¿ya? Porque si no está incluido aquí, quiere decir que el 1 no se va a proyectar, no es la proyección del gráfico. Entonces, ¿cómo damos este primer intervalo? Miren, aquí hay un espacio vacío, es decir, aquí no hay gráfico quién está en este tramo. Y empieza de nuevo a proyectarse durante todos estos valores que están acá. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría el recorrido? Desde las Y que pertenecen al intervalo, desde menos infinito, que es lo que queda Y hacia abajo, punto y coma, ¿de dónde llega el primer tramo? Hasta el 1. Díganme el corchete del 1. El corchete del 1 es hacia afuera, y el corchete del menos infinito también es hacia afuera, porque recuerda que nunca se va a incluir ni menos infinito ni más infinito. Ahora, como tiene un segundo intervalo, ya vamos a poner unido. ¿Dónde inicia ese intervalo? Inicia en 2. ¿Dónde termina? Se sigue proyectando hasta más infinito. Entonces nos quedaría 2 punto y coma más infinito. El corchete del 2, ¿cómo va? Hacia adentro. El corchete del más infinito siempre irá hacia afuera. Y aquí está el dominio y el recorrido. Vamos a ver este caso que está acá, que es muy parecido con los puntos, pero miren algo aquí. Ya, para el dominio, ¿de dónde a dónde se viene proyectando este gráfico en el eje de las X? Como ven, no está delimitado el extremo entonces quiere decir que viene desde menos infinito, se viene proyectándose hasta este valor que es 2, hasta 2. Ahora, paramos acá. ¿Por qué vamos a parar acá? Porque en 2 no está incluido ni en el primer gráfico ni en el segundo gráfico. Miren, es que aquí hay un vacío aquí. Entonces, por aquí por 2 no va a pasar el gráfico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pueden dar el intervalo. Aquí vamos a poner el 3, acá el 4. Pueden dar el intervalo ¿desde dónde? Desde menos infinito hasta
2 y el segundo intervalo desde 2 hasta 4. O pueden dar el intervalo desde menos infinito hasta 4, excepto ¿quién? El 2. Es decir, tienes dos formas de darlo, ¿ya? Bueno, si quieren mantener esta idea, trabajemos con esta idea que está acá. Aquí nos quedaría, el dominio de esta función sería desde las x que pertenecen al intervalo de donde viene, proyectándose desde menos infinito, punto y coma, ¿quién? Punto y coma 2. El corchete del menos infinito afuera, el corchete del 2 afuera porque no está coloreado en este tramo que está acá y acá arriba tampoco, entonces no lo puedo incluir. Y el segundo intervalo, ¿a partir de dónde es? Es a partir desde el propio 2 hasta donde llega, hasta el 4. Entonces sería 2 punto y coma 4. Y si no está incluido aquí, corchete afuera, y el 4 dependerá de si está incluido o no. Como ven, efectivamente está incluido, entonces el 4 irá con su corchete hacia adentro, ¿ya? Miren la idea, la diferencia. Aquí estaba coloreado, sin colorear, sí formaba parte, sí tenía proyección. Si aquí este está sin colorear, quiere decir que no tiene proyección en ese punto. Ahora bien, vamos con el recorrido. El recorrido lo vamos a dar de abajo hacia arriba, ¿ya? Y recuerden que era la proyección del gráfico sobre el eje Y. Ahora, para proyectar el gráfico vamos a fijarnos dónde iniciamos, en menos 5 medios. Entonces sería las Y que pertenecen al intervalo, menos 5 medios, punto y coma, ¿quién? Vamos a ver, aquí se sigue proyectando, se sigue proyectando, se sigue proyectando. Verán que aquí está vacío, pero sin embargo aquí está el gráfico. Quiere decir que no hay ningún vacío aquí. Recuerden, el foco, si lo ponemos acá, él se va a seguir proyectando sobre el eje de las Y, ¿ya? Entonces se sigue proyectando aquí. Como ven, él termina, pero ¿qué pasa con esta rama de acá del gráfico? Que esa rama continúa. Si continúa esa rama, quiere decir que él va a seguir teniendo proyección. Entonces, en este caso sería desde menos 5 medios, punto y coma, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Sería más infinito. Ahora, los corchetes del menos 5 medios, si no está coloreado, el corchete va hacia afuera. Y el del más infinito, recuerden que siempre va hacia afuera. ¿Ya? Bueno, chicos, espero que hayas entendido estos ejemplos. Si crees que no es suficiente, déjame un comentario qué otros ejemplos te gustaría de cómo extraer el dominio y el recorrido de funciones una vez que conozcamos sus gráficos. Así que espero que te haya gustado el video. Si te gustó, déjame un like y comenta y nos vemos en un próximo video. Así que hasta la próxima. Chao.